ministro Ritondo. Décadas. La puerta giratoria. Décadas. ¿Cuándo clausuramos la puerta? Y no lo sabemos, lamentablemente no lo sabemos. Gracias por la visita a los tres, muchas gracias. Vamos a cambiar de tema, lo anunciábamos al principio del programa, en este caso es un escándalo judicial que tiene que ver con Andrea del Boca y esa ficción financiada por el Ministerio de Debido, que también está investigado en este tema, Mercedes. Sí, acá está la denuncia. ¿Se acuerdan que la semana pasada nos llamaba la atención que no hubiera habido una denuncia contra esta adjudicación que le hacen a Andrea del Boca sin concurso de 38.600.000 pesos para realizar esta novela y que básicamente no fue una adjudicación del Ministerio de Cultura, que es lo que debería haber sido, sino una adjudicación que le hace el Ministerio de Planificación, donde estaba Julio Debido, a través triangulando la plata por la Universidad de San Martín, universidad que no tenía plata ni para pagarle a los docentes, pero tenía plata para financiarle una novela a Andrea del Boca. Ahora me vas a contar exactamente qué dice la denuncia, pero tenemos un informe para recordar lo que pasó con esta ficción y todo el escándalo que vino después y el silencio de Andrea del Boca. Sigue el escándalo en torno a estas millonarias partidas estatales que recibió Andrea del Boca y su productora por parte del gobierno kirchnerista para realizar novelas de ficción. El abogado Ricardo Moner Sanz se presentó en Comodoro Pi y denunció en los tribunales federales a la actriz, al exministro de Planificación, Julio Debido, y a la Universidad de San Martín. La denuncia contra Andrea del Boca la investigará el fiscal Federico Delgado y el juez Casanelo. Escándalo. Abogado Moner Sanz denunció a Andrea del Boca, Debido y Universidad de San Martín por los 36.600.000 pesos asignados para la novela Mamá Coraje. Andrea del Boca fue una de las actrices militantes más beneficiadas por el kirchnerismo. Su productora, AMASA, recibió millonarios subsidios estatales para realizar series de ficción. Para su último proyecto, llamado Mamá Coraje, recibió 36,5 millones de pesos por 25 capítulos. Hernán Lombardi, titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, habló en exclusivo para el Diario de Mariana sobre esta escandalosa y polémica política de subsidios millonarios instalados por el gobierno de Cristina Kirchner. ¿Qué hace un Ministerio de Planificación Federal financiando ficción? Digamos, ¿te das cuenta que hay una especie de locura dando vueltas cuando vos tenés que hacer autopistas, toda la energía eléctrica, rutas, que bastantes problemas tenés? Claro. Escuelas, hospitales. Escuelas, O sea, el tipo que hospitales. tenía que evitar la tragedia de Once y evitar los cortes de luz le estaba pagando estas novelas a ciertos Andrea. actores. Nosotros dimos de baja ficciones por 259 millones de pesos. Son 259. estas 13 ficciones que fueron adjudicadas. Todas en relación con la Universidad de San Martín. Hay que tener claro, ahí recién no estaba claro cuando se hablaba. La plata siempre es del Estado Nacional. La Universidad de San Martín no pone un peso. Eso, al revés, cobra honorarios por manejar ese pago. Lo toma y lo vuelve a dar a otra Y se persona. queda con una plata por esa administración. Yo digo, en el fondo, estos son los bolsos de López de la industria audiovisual. A pesar del entramado de corrupción alrededor de estos subsidios estatales, Hernán Lombardi asumió la responsabilidad de pagarle a Andrea del Boca el dinero que todavía faltaba por el contrato firmado. Vos tenías pagos, en este caso, 36 millones de pesos, ese era el presupuesto, y ya había pagado 28. Yo soy un tipo que tengo que manejar, bajo mi responsabilidad, con el equipo, insisto, Gabriel Ricardes y Alberto Ligalupi, había pagado 28, ahora me la terminás y me la entregás. Yo no soy capaz de tirar 28 millones de pesos que tanto guita nos cuestan a todos. Completalo, pago lo que falta, pero quiero el material. Entregás. El periodista Alejandro Alfi, que investigó para el diario Clarín estos millonarios contratos estatales, contó en el Diario de Mariana cómo funcionaba esta triangulación de los dineros públicos entre el Ministerio de Planificación y algunas universidades bonaerenses. En el contrato figuraba ella firmando el convenio con el rector de la Universidad de San Martín, que se llama Carlos Ruta, y a la vez ella figuraba dentro del presupuesto como productora, guionista y actriz. ¿Tenía 3 sueldos por cuánto? El de actriz, Solo el 367.500 de pesos actriz. por mes. Un escándalo. Es decir, en la universidad tenía que haber auditado eso. Entonces ellos dicen, nosotros no hicimos nada ilegal. Ahora, yo le decía, pero ¿cómo puede ser que ustedes administren esto? Bueno, hay un convenio entre el Ministerio de Planificación y la universidad para este tipo de producción audiovisual. El hermano de Debido era el presidente de lo que se llama el Consejo Asesor de la Televisión Digital Argentina, por lo de todo pasaba todo esto. Así que todo Hugo Debido, todo queda
en familia, por decirlo. Ahora, con la denuncia del abogado Moner Sanz, la justicia tendrá la tarea de tomar en sus manos la investigación del dinero estatal que recibió Andrea del Boca durante la gestión kirchnerista. Sin embargo, este escándalo ¿se termina en Andrea del Boca o empieza con ella? Nosotros tenemos indicios de que hay cosas peores. Bueno, este es el informe y Mercedes tiene la denuncia concreta que nos llamaba la atención que no haya existido hasta ahora. ¿Quién la hace? ¿Por qué? ¿Qué dice? Bueno, la denuncia la hace el abogado Ricardo Moner Sanz, que es el titular de la Asociación Civil Anticorrupción. Recordemos que Moner Sanz lo llevó preso a Menem por el contrabando de armas. O sea, no es un denunciante serial, es un denunciante que cuando llega a Comodoro Pi, la denuncia llega hasta casación y la corte. Por eso es importante, o sea, porque ¿tenés fe que esta denuncia avance? Sí, que no quede en esta la va a nada. avanzar. De hecho, ya lo podemos anticipar, el fiscal Delgado va a abrir la investigación en las próximas horas. Tocó un una vez fiscal que es de investigar mucho, además. Tocó del fiscal Delgado, que investigó nada menos y nada más que la tragedia de Once o los bolsos de López. Así que no imagínense. se va a Quiere meter investigar al con él. presidente Macri también. Sí. Así que desde ya les digo que, les anticipo de ya que en los próximos días el fiscal Delgado va a abrir la investigación contra Andrea del Boca, contra Nicolás del Boca, su papá. Quien Recordemos también... que Andrea figura como productora, no solo era la actriz de la Productora telenovela. y sino- guionista también. Guionista, Actriz, sí. productora y guionista. Contra... Tres cargos. Hacía rendir Claro, la pero plata. siendo guionista sola no iba a tener problemas, pero siendo productora Dueña de es la la mayor responsable. responsable. De Amasá. También contra, por supuesto, Debido, que ya suma denuncia número 36 en este año, la de Debido. Después contra, por supuesto, la Universidad de San Martín, que qué hacía produciendo novelas. Y también va a incluir, y esto es muy importante porque también incluye Moner Sanz. Moner Sanz pide que se cite a declarar como testigo a Hernán Lombardi, porque quiere saber por qué Hernán Lombardi le va a completar con esos 9 millones de pesos que le Claro, faltan. que es lo que decía cuando estuvo acá. Claro, la edición famosa, ¿no? Claro, La y lo que edición. pide Moner Sanz es que le facilite de modo urgente Lombardi al fiscal Delgado, que es el que va a instruir la causa, que le facilite toda la información que tenga sobre estos contratos. Ahora, ¿podría Andrea del Boca decir, a mí me ofrecieron un negocio del Estado y yo lo hice? Me ofrecieron esto, yo firmé el contrato y yo no Y actué mal. Lo que, Claro. lo que pasa, Ángel, es que esta no es la primera vez que pasa, es la segunda vez que pasa. Pero Acordate ¿podría que argumentar ella eso? Lo recordaba el FIE. Para mí, a ver, eso obviamente lo va a decir el juez Casanelo, que es el que está investigando junto con el fiscal Federico Delgado. Pero acá hay una cosa muy clara, que es que todo el mundo sabe, todo el mundo tiene clarísimo que cuando uno es proveedor del Estado tiene que hacer una licitación pública, sobre Claro. todo para este tipo de producciones. Pero eso es responsabilidad del Estado, no de Andrea del Boca. Y no, pero son las dos partes, digamos. Son En partes. este tipo de delitos están los dos lados del mostrador. Por eso en la denuncia de Moner Sanz, me parece con buen criterio, están los dos denunciados. El Estado, que no hace una licitación, y el artista, en este caso, productor, empresario, que sería Andrea del Boca, que acepta esta cuestión de una contratación directa. Además, las cifras son altísimas, eso también lo tendrá que ver la justicia, pero sobre todo, Ángel, acá hay un punto muy importante que marcaba el FIE el otro día, lo veíamos recién en el informe también, que ya lo he dicho, pero es para mí lo central de este asunto, y es que la plata, lo decía recién Mercedes también, salía del Ministerio de Planificación, el ministerio que tenía que evitar la tragedia de Once, el ministerio que tenía que construir cloacas, que tenía que construir rutas, colegios, hospitales, ese ministerio que no construía estas cosas, o que si daba dinero para la construcción se la daba a Lázaro Báez, que se robaba con los sobreprecios y que además no terminaba las obras, en lugar de estar haciendo eso, estaba haciendo ficciones. Y además, ficciones únicamente para los amigos. Lugares Por acá, como, por fíjate ejemplo... fíjate lo que dice Moner Sanz, porque está bueno. Dice, en el punto 3 de la denuncia dice, Andrea del Boca fue una destacada admiradora de Cristina Fernández de Kirchner. Seguramente por ello consiguió la pantalla que le prestó, la pantalla entre comillas, que le prestó la Universidad de San Martín. Así se triangularon fondos. En realidad, como las universidades manejan dinero sin control alguno, la triangulación fue de manera corriente, dice. Habla de ruta del dinero. Moner Sanz habla de la ruta del dinero, dice. Una ruta del dinero que iba de infraestructura a la USAM, a la Universidad de San Martín, y de allí a la caja registradora de la productora Massa Group, la productora de Andrea del Boca y de Nicolás del Boca. Bueno, dice que, bueno, se concretaron, bueno, 36 millones y medio de pesos por la grabación de 25 capítulos, y dice que, según Moner Sanz, hubo un fraude con los dineros de un pueblo cada vez más empobrecido.
Por eso digo, la cuestión de la contratación directa no es solamente una cosa técnica, una cosa menor. Porque cualquiera sabe que la contratación directa y sobre todo la triangulación de este caso, lo que evita son los controles. Claro. Digamos, Claro. somos todos grandes y además ante la justicia nadie puede alegar su propia torpeza, su propia ignorancia sobre lo que dice la ley. Digamos, está clarísimo que acá, si vos vas a recibir casi 37 millones de pesos del Estado argentino, que ya es raro que los estás recibiendo de planificación y no de Increíble. cultura. Sí, Ahí ya increíble. partimos de una base muy complicada. En el contexto político en el cual estábamos describiendo, en la cual había personajes, el otro día nosotros tuvimos a Luis Brandoni, por ejemplo, que no solamente no recibía ningún subsidio, no solamente no era contratado para actuar en la televisión pública, sino que era todo lo contrario. Estaba directamente prohibido en los canales públicos, no era invitado a ningún acto, no podía trabajar en la televisión pública. Digo, en ese contexto aparecía dinero que era para rutas, para cloacas, para colegios y para hospitales, que iba a la cultura. Y eso no podía desconocerlo, en este caso Andrea del Boca, y el resto de los contratos, porque lo que hay que decir es que no era solamente el contrato de Andrea del Boca. El contrato de Andrea del Boca es el que está en discusión porque es el que continuó, porque lo que decía Lombardi es que faltaban apenas digo entre comillas, por supuesto, 9 millones de pesos, que era el último tramo, y que faltaba la etapa de edición. Hay otros 6 contratos que el Estado argentino dio de baja. O sea, evidentemente estaban mal. Está claro y está probado que estaban mal porque el resto de los contratos que tenían la misma fisonomía fueron dados de baja por el Estado argentino. Ahora, fíjate lo que dice acá en la denuncia. Dice Bonner Sanz que no entiende cómo la Oficina Anticorrupción no hizo las actuaciones pertinentes. Porque se anunció que iba a haber una denuncia que finalmente no la vimos en Comodoro Pi. Y acá dice, y después dice, no se entiende, ahora sí se refiere a los 9 millones que le va a dar el gobierno de Macri a Andrea del Boca. Dice, no se entiende cómo el actual turno político fraterniza con quién o quienes habrían incurrido en un delito, refiriéndose a Andrea del Boca Bueno, igual y él lo a su explicó familia. acá, era más barato terminar el proyecto y ver la posibilidad de ubicarlo y venderlo al exterior que dejarlo tirado reposando en un cajón. Digo, esa parte tiene lógica. Bueno, no pero digo lo que no el tiene dinero lógica se es, podría ayer utilizar tenía para a otra Margarita cosa. Barriento Perdón. diciendo que los chicos en Sí, Santiago del Estero Mercedes. no van al colegio, porque no tienen Pero lo zapatos que y no- estamos es que tal vez hablando tiene de que haber millones plata de para dólares. las dos cosas. Esa que es la no- esperanza, como decía Lucas, que tenía el Sí. gobierno. La ficción anterior no se la vendieron ni a los A vecinos. nadie, pero una cosita Ese es quiero otro decir. punto. Y era la perdón. misma esto va a ser estructura, incluido era la también. misma estructura que Hay esta. horas y horas y horas de programación y de ficción que nunca vieron pantalla. Los que ahora se están haciendo Y las cargo que de la vieron no se televisión vendieron casi pública, en ningún lado. los que ahora se están haciendo cargo de la televisión pública, contaban el otro día, no saben cómo hacer porque no les entra la cantidad de ficción que tienen producida justamente a Sí. través de estos procedimientos espurios, porque en realidad detrás de este proceso lo que había era una devolución de favores por las cuestiones políticas. Bueno, Está pero el clarísimo. argumento que había hasta el año pasado, que creo que una vez lo dijimos acá, es que iba a haber, que ahí es donde mete la pata, digamos, planificación, un centro de imágenes llamado Vacua, que sigue existiendo Sí, y el sí. cual el gobierno Con sigue todo el tomando, archivo. claro, con archivos para que todos los canales del interior tomaran ficciones gratuitamente para difundir en cada uno de sus regiones, O ¿no? sea, Pero- todo lo que pero- sobra de ficción es lo que falta de cloaca y de agua en la Exactamente. provincia de Buenos Tal Aires. cual. Ahora, una Ese cosa. es el Sí, sí. pecado original de Devido y del kirchnerismo que no pueden explicar.